Buenos días, mi nombre es Sofía del Bosque Strozzi y este es mi portafolio de evidencias dentro de la etapa de exploración en la carrera de negocios y en concreto voy a hablar de las evidencias que me retaron más y cómo fue que aprendí a partir de ellas. Bueno, pues el primer semestre, en el primer bloque, fue el reto Coppel, que fue una buena introducción a lo que iba a ser la carrera de negocios, porque pues tuvimos que innovar muchísimo, investigar un poco más de la tienda, ir a una sucursal, aprender a trabajar en equipo y me gustó mucho y además pues que se mezcló un poco con adaptarnos al TEC 21, tanto como alumnos y maestros, y también la vía universitaria, cómo va a ser, qué niveles de exigencia ya requerían, etcétera. Entonces me sirvió mucho, fue una buena introducción. Y en general, en primer semestre, las demás materias sí fueron igual de importantes porque me dieron muchas bases y conocimientos que son muy útiles y que son necesarios para los siguientes pasos, pero realmente no creo que tuve algún problema con esas materias. Bueno, y luego ya pasando al segundo semestre, una materia que ya no me gustó tanto fue la de pensamiento estadístico, ya que pues era un contenido pesado, porque es o sea, son muchos temas, y lo vimos en muy poco tiempo, fueron 5 semanas nada más, 10 clases de 2 horas, entonces sí estaba muy difícil tratar de entender todo y además pues con poca práctica, pocos ejemplos, etcétera. Y además fue justo cuando cambiamos por la pandemia a Zoom, entonces eso le agregó como que un poquito de dificultad, pero bueno, pues al final sí logré aprender un poco. Me di cuenta que no es a lo que me quiero dedicar, obviamente, pero está bien saber un poquito de todo. Otra materia que sí quise agregar aquí fue la de comunicación que inspira, porque creo que hablamos de temas muy importantes que se pueden aplicar tanto como a los negocios como a la vida personal. Entonces, me gustó mucho, por ejemplo, hablar del autor Simon Sinek y del Ikigai, o sea, temas muy importantes y relevantes que hay en libros y pues no sé, me llamó mucho la atención que lo pusieran en una clase y me ayudó mucho a crecer y a aplicarlo a mi vida. Después también en segundo semestre tuvimos el reto de dirección financiera, que era el de la Casa Cana, que era una florería, teníamos que ver cómo llevar, etcétera. Y creo que fue de los primeros retos en los que tuvimos que aplicar las finanzas directamente a un reto. Entonces ya no solo se quedaban esos conceptos que habíamos aprendido en primer semestre, sino era ya aplicarlos a la vida real. Entonces, pues sí, fue un reto tratar de entender como los conceptos y poder mover y jugar con ellos, porque nos daba un poquito de miedo, no entendíamos todo. Pero ahorita que lo pienso, claro que aprendí cosas muy importantes. Por ejemplo, el ciclo de conversión de efectivo para mí es un indicador financiero muy importante que ahorita ya lo entiendo a base de que estuvimos practicando y practicando y lo repetimos en muchísimas materias y ahorita ya es algo que me sirve mucho para entender otras cosas. Entonces creo que me sirvió mucho, fue una buena base para los demás proyectos. Después, ya en tercer semestre, sí se notó una diferencia de los semestres, porque ya era más exigencia a un nivel C, ya no era A y B nada más. Entonces sí teníamos que dar como que más. Y bueno, por ejemplo, en la materia de mercado y diferenciación, hablamos de Cinépolis y teníamos que hacer encuestas para ver cómo qué proyecto aplicábamos por lo de la pandemia y así. Y algo que a mí fue un poco un reto, pero se me hizo muy importante, fue lo de las encuestas, porque no solamente era hacer preguntas y mandar una encuesta por WhatsApp o así, era más saber bien a quién quiero dirigir las preguntas, quién es la opinión que yo busco y además hacer las preguntas correctas para sacar la información que yo necesito y ya al final interpretar los resultados, no solamente quedarnos con un Excel de muchas respuestas, sino analizarlo, hacer gráficas, saber usar Excel y entender qué es lo que me quieren decir los resultados y cómo lo puedo aplicar a mi proyecto. Por ejemplo, en el ejemplo que puse aquí en la ciudad de Saltillo, pues más que nada fue en un Excel poner varios filtros, saber qué es lo que me importa, lo que busco y qué resultados me están dando. Y fue algo que a mí me importó y me dio como mucha satisfacción poder hacer, que es algo, una herramienta muy útil y que pues es muy importante como siempre dar ese análisis concreto de lo que me está diciendo la información que encontré y aplicarlo a la propuesta del negocio que yo quiero hacer. Después, entre el bloque 2 y 3 tuvimos un poco un reto transversal, por así decir, porque estábamos nosotras muy acostumbradas a trabajar siempre las mismas 4 o 5 personas
en todos los retos desde primer semestre. Por lo mismo de que, pues el campus es chiquito, estás con tus amigas y nos acostumbramos. Total, como éramos el mismo equipo de siempre, sí se volvió una costumbre de que unas trabajaban más que otras y también me di cuenta que teníamos diferentes niveles de exigencia personal, o sea, que igual a mí yo quería como que hacer un muy buen trabajo, tener una muy buena calificación y había otras personas que no les importaba tanto o algo así, entonces eso que a veces creaba conflicto y era una carga extra para las personas que sí quieren trabajar mucho. Entonces, intentamos cambiar un poquito entre materias y de los diferentes bloques y adaptarnos como a otros, con otras personas. Y creo que fue algo muy bueno porque nos hizo crecer a todas, o sea, en los diferentes equipos, para volver a trabajar con otras personas, adaptarnos a otro ritmo de trabajo y entender pues otros pensamientos, otras opiniones y no quedarnos como en nuestra zona de confort, en lo que ya sabíamos y lo que conocíamos. Y al final a mí me gustó mucho el equipo con el que terminé en el último bloque, trabajábamos excelentemente bien y nos entendíamos mucho, entonces fue algo muy bueno. Después tuve la materia de evaluación de proyectos con el profesor Sergio y si era una materia como también con mucha información importante y tenías que poner mucha atención, era la clase a las 7 de la mañana, entonces tenías que andar como que muy activa en la clase, pero fue también muy importante porque pues hablábamos mucho en Excel, de los casos y de cómo toda la información se tiene que usar, se tiene que condensar para poder evaluar un proyecto, si es bueno, si es malo, qué índice, digo, qué factores se usan para saber. Y creo que es una materia sumamente importante que me va a servir siempre para cualquier proyecto que yo quiera seguir en la vida o en alguna empresa que se usa y son factores básicos que se tienen que saber y pues es una información muy importante que al final me ayudó mucho a desarrollar ese pensamiento crítico dentro de las finanzas. Después en la materia del último bloque, en el reto, fue la construcción de soluciones. Me gustó mucho, la verdad, porque hablaba del tema del gaming y es un mercado sumamente grande, que algo que yo no sabía y me impresionó muchísimo. Entonces dije, wow, es una oportunidad muy grande para los negocios y está creciendo, es una tendencia, entonces es importante como que echarle un ojo y saber que está ahí. Y sí estuvo padre que teníamos que involucrar a sneakers y todo eso. La verdad sí está muy buena la materia, el reto. Algo que yo igual tuve un poquito de conflicto fue, digo, el maestro siempre fue muy atento y siempre estaba dispuesto a ayudarnos, pero igual era como un poco claro en las instrucciones que daba y como que poco conciso con la información. O sea, a veces hablaba y decía muchas cosas, pero en realidad te perdías y ya no sabías qué dijo y no sabes cuál es como su idea principal. Entonces, para mí a veces era difícil agarrarle el hilo y mis compañeros y creo que también coincidimos, pero pues bueno, estuvo muy bien, la verdad. Siempre, o sea, muy dispuesto y todo y el reto se dio muy bien, nos gustó mucho y en realidad aprendí mucho porque como que no me imaginaba jamás de que sneakers, chocolate con videojuegos, cómo los juntas y en realidad hay muchísimas maneras. Entonces me abrió como una parte del pensamiento de innovar y de crear cosas nuevas y me gustó. Y por último, la materia de International Competency, pues sí me gustó mucho porque fue en inglés. O sea, creo que desde prepa que no llevaba materias en inglés y sí me di cuenta que me falta practicar un poquito el hablar. O sea, sí lo entiendo y lo veo y así, pero sí me gustó más practicarlo y más en temas de negocios. Y bueno, por ejemplo, algo que aprendí que fue muy bueno fue hacer un análisis PESLE con el método de Wicklund, porque pues es una manera muy cuantitativa de calificar a los países o las empresas y aparte usar factores importantes y relevantes para lo que estás obteniendo y así obtener una calificación como muy objetiva. Me gustó mucho, solamente que también hubo un poquito como una confusión en las partes de las instrucciones, que a lo mejor el maestro no lo decía en clase, pero en la calificación sí te decía, ay, te faltó poner esto. Y nadie sabía que tenías que ponerlo, me explico. Pero, pues bueno, igual y sería tratar de hacer más preguntas a la hora de las instrucciones o algo parecido. Pero de ahí en fuera, pues todo muy bien. Sí aprendí también mucho en esta clase. Y como conclusión, yo me llevo que desarrollé mucho
una visión financiera, creatividad, innovación, organización a la hora de clases, más que nada ahorita que estamos en casa, gestión del talento con las clases de recursos humanos también, visión global, inteligencia de negocios, todo eso como que me abrió mucho el pensamiento de los negocios, nuevas oportunidades, siempre buscar nuevos retos, estar al tanto de las tendencias, siempre eso es muy importante. Y pues yo como propósitos para el próximo semestre quiero aprovechar la situación en la que estemos, ya sea presencial o en línea, lo que sea, tratar de sacarle el mejor provecho, seguir con la motivación, porque creo que sí lo perdí un poquito al final del otro semestre, digo, de este semestre, pero pues tratar de aprender en cada clase, sacarle lo mejor que se pueda y dar lo mejor de mí también en cada actividad. Muchas gracias.